hace frío y tu estufa pellet ya no calienta como antes, lo más probable es que esté sucia. Aquí te voy a enseñar cómo limpiarla, dejarla impecable para que funcione como corresponde. Hay 3 tipos de limpieza que hay que hacerle a tu estufa a pellet. La primera, y antes de encenderla, es la limpieza del quemador, esto que está acá. Lo segundo es limpieza de la cámara de fuego, que es todo esto acá, que se hace con una aspiradora, y limpieza del cristal. Es importante tenerlo siempre limpio para ver qué es lo que pasa adentro. Y tercero, y siempre importante, y por lo menos cada 30 días, la limpieza de los pulmones, o sea, todos estos sectores con aire que hay adentro, que son los que hacen que la estufa funcione bien. Antes de seguir, 2 consejos muy importantes. El primero, una vez al año, cada 1900 horas, tiene que traer un técnico autorizado a hacerle la inspección y mantención a su estufa. Van a limpiar y revisar todos los componentes interiores, exteriores y, lo más importante, el ducto de ventilación. Eso se tiene que limpiar todos los años y con herramientas muy adecuadas. Lo primero, entonces, te voy a mostrar cómo hacer la limpieza diaria de la estufa. Pero hay algo que no puedes olvidar y es fundamental. La estufa tiene que estar apagada, desenchufada y fría. La buena noticia, esta limpieza es muy sencilla y con muy pocos materiales. Vas a necesitar una aspiradora, una esponja especial para los vidrios, guantes, el delantal y posiblemente una brocha o una escobilla para los rincones. Con esto vamos a dejar tu estufa impecable y lista para el frío. Aspirar la estufa es muy importante y tienes que hacerlo todos los días. Ahora, es fácil hacerlo porque solo tienes que ir usando los accesorios que tiene para cada rincón. Primero debes separar las partes móviles, ¿no es cierto? Para comenzar a limpiar. Vamos a usar esta escobilla, que también tiene un diseño especial. Hacer esto te toma 2 minutos, pero te asegura un funcionamiento correcto de la estufa y va a durar mucho más tiempo. Hay que poner las cosas en su sitio, por supuesto. Esto ahí. Y el cenicero aquí abajo. Y seguimos entonces con el vidrio. Y para eso vamos a usar esta esponja que tiene un lado áspero y un lado suave. Ya sabe usted, con el lado áspero remueve y con el lado suave retira. Con movimientos circulares. Bueno, usted ya sabe, pero no es la primera vez que va a limpiar un vidrio. Ahora viene una parte importante de la limpieza y es la limpieza profunda. Es la que usted debe hacer cada 30 días o de repente cada 250 horas. Lo que pase primero. Hay que desarmar esto y después volver a armarlo tal cual como estaba, así que fíjese muy bien. La idea es limpiar los pulmones de la estufa. La estufa necesita respirar, así el aire circula libremente, el humo circula libremente y hace que trabaje para lo que está diseñada, combustión lenta y calentar mucho. Vamos a sacar la puerta, vamos a sacar el quemador y vamos a retirar el cenicero. Removemos esta placa inferior, la sacamos y eso nos va a liberar el remover la placa trasera o la parte de atrás, digamos, y eso sale levantando un poquito y tirando hacia adelante. Y luego de eso removemos entonces los pulmones laterales soltando estos pernos que tiene aquí al costado. Usando nuestra aspiradora vamos a ir limpiando todo. Nos queda una parte más por limpiar que es el registro. Está allá abajo y está firmado por 2 pernos que se aprietan con mariposa. Limpiamos y aspiramos como siempre. Bien, ya estamos listos para empezar a armar de vuelta. Ponga cada pieza en su lugar. De repente se le olvida, aquí en Jun.cl usted va a encontrar un PDF con todo el paso a paso de esto. Súper fácil, ¿no es cierto? Comencemos.
¿Se te está complicando? Bueno, yo te recomiendo, si necesitas ayuda, contrata en Sodimac un servicio de mantención. Tiene una garantía de 1 mes y lo mejor es que está hecho por expertos en este tema. Finalmente, adiós chal. Miren la tremenda llama, la estufa está funcionando fantástico. ¿Qué conseguimos? Más temperatura, menos pellet y que la estufa dure más tiempo. Ya agarró la temperatura, ahora está regulando. Es fantástico. Hágalo usted mismo, el orgullo es el maestro. Y aquí en la descripción te voy a dejar un link donde puedes encontrar todos los materiales que usamos en este proyecto. Y si te gustó esto, dale me gusta, ya sabes, suscríbete, activa la campanita. Es fantástico, hay mucho video bueno para ti. ¿Y dónde conseguimos todo lo que necesitamos para la casa? En las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. A disfrutar.